Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y reflexionando sobre temas particulares que nosotros encontramos desde la palabra de Dios. Hacemos un colofón, es decir, una conclusión general. Tenemos que ir a lo profundo y tenemos que entender principalmente la teología que nos quiere transmitir el autor sagrado. No nos quedemos como hacen las sectas, sobre todo en el aspecto solamente literal. Eso es siempre peligroso porque entonces nosotros podemos interpretar como nosotros queremos, de acuerdo a nuestras ideas o de acuerdo a lo que a nosotros nos convenga en este momento, ¿verdad? Tenemos que apuntar principalmente al elemento exegético primero. Eso significa sacar, conocer, entrar en la realidad de un contexto histórico cuando se estaba escribiendo el libro. Eso es lo esencial y lo fundamental. Y bueno, vamos a mirar un poco y vamos a entender lo que nos está diciendo este libro del Deuteronomio. Nosotros estamos hablando de un pueblo de hermanos, decíamos, un pueblo de hermanos. Esto es lo esencial y lo fundamental en toda la Biblia. La preocupación por el otro, la preocupación por el otro. Bien importante es esencial y fundamental esa preocupación por la otra persona. Es fundamental que nosotros tengamos por dentro, conozcamos, sepamos que es la preocupación por todas aquellas personas, ¿verdad?, que están a nuestro lado. Vean la ñande prójimo, es decir, ñande próximo. Apea la ñande ya había lleva Aishiyara Angá. ¿Cuántas veces hemos dicho esta frasecita? Que es imagen de mi Dios, Angá, ¿verdad? La imagen de mi Dios. Esto es hermosísimo, ¿verdad? Porque nosotros ahí podemos descubrir la preocupación bíblica y la preocupación del mensaje. Siempre el mensaje bíblico, en una forma pedagógica también, comienza un poco a apretar con nosotros el torniquete. No pensemos, como siempre decimos, que la acción de Dios es más bien una acción mágica que cae del cielo como una cosa, ¿verdad? Que los dioses del Olympus, los dioses griegos o otros dioses que tiran rayos y que te convierten, ¿verdad?
de un sapo te convierte en un buey o lo que sea. No. Ese por lo menos no es el Dios de la Biblia. Eso puede ser el Dios mitológico, ¿verdad?, de los griegos o de otras religiones. Pero si nosotros vamos a seguir una propuesta bíblica como cristianos que provienen del judaísmo, entonces, y utilizan la Biblia, estos 73 libros, entonces ahí no está escrito eso. En realidad, la Biblia te está transmitiendo otros elementos fundamentales que nosotros tenemos que entenderlo en profundidad. Y por eso, lo primero te dice un pueblo de hermanos, donde la preocupación por el otro, por el prójimo, es un rasgo sobresaliente del código deuteronómico. Es un rasgo, es una característica sobresaliente, ¿verdad?, del código deuteronómico. Es decir, nosotros siempre estamos apuntando al cajal, a la comunidad, a la iglesia. Es la iglesia la que escribe verdaderamente la Biblia, inspirado por Dios. En este sentido, tenemos que entender también lo que significa la inspiración, ¿verdad? Porque algunos piensan, ¿verdad?, pero siempre así en una forma muy mágica, ¿verdad?, quieren traer, ¿verdad?, al pensamiento esa idea que la Biblia en realidad no te está diciendo o no te quiere transmitir ese mensaje de un Dios como lejano, de un Dios que está fuera de nuestra realidad. Y sin embargo, nuestra Biblia siempre, desde que comienza la historia, por eso luego es historia de salvación, comienza con casi diríamos con una encarnación, ya comienza, ¿verdad? El hecho de llamar a Abraham, ¿qué quiere decir el hecho de llamar a Abraham? Capítulo 12 del Génesis. Y justamente le está diciendo, a través de ti, todas las generaciones, ¿verdad?, serán llamados bienaventurados. A través de ti, Abraham, todos tus descendientes, por eso te estoy prometiendo ese hijo de la promesa. Y desde ahí entonces vendrá después, más adelante, ¿verdad?, nacerán reyes, le dice en el capítulo 17. Y nosotros después, ¿verdad?, en esa reinterpretación que hace la comunidad judeocristiana, en la persona de Jesús, que se cumple la promesa de Dios ya hecha en el Antiguo Testamento, comenzando desde Abraham, entonces entendemos que Dios siempre estuvo cercano, estuvo caminando con su pueblo. Por eso que nosotros también insistimos y dijimos varias veces y seguiremos insistiendo que no podemos entender y no podemos mirar simplemente en un Dios, no sé, como algunos le llaman, en un Dios arquitecto, ¿verdad? En un Dios que se desliga de su realidad o de otra manera también del hombre, sobre todo de esa realidad que vive el hombre, o entonces le deja simplemente que el hombre haga su camino. O por otra parte también nosotros podemos entender o podemos ver otro elemento que nos hace olvidar que Dios está presente con nosotros, es la encarnación, el hecho de la encarnación. Dios se encarna en la persona de Jesús de Nazaret. Y este es un gran misterio para nosotros. Entonces, se dan cuenta que nosotros tenemos que comenzar primero a mirar cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se da a conocer. Y recuerden que cuando celebramos en la Navidad y estuvimos preparando 4 domingos con el tiempo de Adviento, lo que estábamos preparando era justamente la encarnación, decir que Dios se hace carne, in carnis, en la carne. Dios entra en nuestra historia, se hace igual a nosotros, parte de nuestra humanidad. ¿Pero por qué? Y con una finalidad, tiene una finalidad específica de caminar con nosotros y desde este caminar con nosotros darnos a entender que la salvación proviene justamente por este camino de la historia de la salvación. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esto es lo esencial y lo fundamental cuando nosotros estamos hablando de un pueblo de hermanos, porque nosotros a Dios lo vamos a encontrar ¿dónde? Y lo vamos a encontrar en nuestra historia. Lo vamos a encontrar en la persona, en el prójimo que está a nuestro lado. Y por eso que esta escuela deuteronomista insiste mucho en este aspecto. La escuela deuteronomista, ante una situación de debacle, de situación del exilio, tan difícil para ellos en ese momento, vuelve a retomar todo, vuelve a repensar su historia y se da cuenta, nosotros nos hemos olvidado de Dios. ¿Pero qué quiere decir nos hemos olvidado de Dios? Nos hemos dividido entre nosotros. No hemos formado esa comunidad.
no somos esa iglesia que Dios quiere. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. ¿Cómo dialogar en el mundo de hoy? Qué difícil, ¿verdad? Creo que todos los que estamos aquí muchas veces nos ha pasado que hemos querido entablar un diálogo y quizás nos hemos sentido atacados. Hoy en día parece que hay cosas de nuestra fe que el solo hecho de pensarlas, tomar una postura, automáticamente nos pone como en una confrontación con otras personas. Vemos que realmente como que no hay condiciones para el diálogo y se vuelve muy difícil realmente poder entablar un diálogo constructivo y más bien lo que termina pasando son continuas confrontaciones que realmente sirven muy poco. Y en lugar de ayudar, más bien generalmente dividen o polarizan las posturas. Me gustaría en este video dar algunos consejos que habla un grupo que se llama Catholic Voices, que justamente dan recomendaciones sobre cómo comunicar nuestra fe. Tienen un libro en particular que se llama Cómo defender la fe sin levantar la voz, que por cierto recomiendo mucho. Y son recomendaciones para poder entablar un diálogo y para realmente poder llegar a conclusiones positivas, a realmente construir en lugar de simplemente confrontar o destruir. En primer lugar, importante aprender a reformular, o dicho de otra manera, aprender a descubrir el valor que hay en lo que me está diciendo el otro. Cuando yo estoy proponiendo alguna idea, quizá de mi fe o de lo que sea, y llega otra persona y me dice algo contrario, en lugar de empezar una confrontación que probablemente no lleva a nada, el primer paso que nos recomienda este grupo es, oye, descubre el valor de lo que te está diciendo. Aquí el Papa lo dice en su nueva encíclica Fratelli Tutti, todas las personas algo de verdad tienen. Quizás está muy escondida, ¿de acuerdo? Pero ahí está el reto, aprender a descubrir qué hay de bueno, qué hay de verdadero en lo que la otra persona me esté diciendo. Aunque sea contrario a lo que yo pienso, algún valor de fondo hay. Y esa persona, si está exponiendo esto, es porque quiere resguardar un cierto valor. Entonces, qué importante, en lugar de, en primer momento, empezar la confrontación, más bien hacer el ejercicio para descubrir qué hay de bueno en lo que esta persona me está diciendo, qué hay de verdadero. Y en segundo lugar, muy relacionado con este primero, justamente aprender a echar luz y no leña al fuego. A veces cuando hay una confrontación, un desacuerdo, nos gusta eso, a veces como echar leña y generar todavía más confrontación y más bien lo que nos invita a este grupo es a dar luz, a ayudar a comprender mejor la realidad. Y es verdad que generalmente cuando una persona tiene una opinión distinta a la nuestra, distinta a nuestra fe incluso, pues si nosotros hacemos un esfuerzo por comprender, les aseguro que escuchar a esa persona, comprender lo que me está diciendo, me ayudará a tener una visión más amplia, me ayudará a tener una perspectiva diferente, me ayudará a ver quizás la realidad desde una perspectiva más global, desde una perspectiva quizás eso más amplia, con más conocimiento de las partes. Entonces, qué importante siempre tratar de echar luz, siempre tratar de iluminar en lugar de confrontar. Tercero, pensar en triángulos, como dice este grupo, que es una técnica que usa mucho el Papa Francisco. A veces no es necesario dar grandes argumentaciones, no es necesario decir grandes ideas. A veces con una, dos o tres ideas que demos es suficiente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado al Papa, que es un gran comunicador? Muchos de sus discursos él los resume en 3 palabras. Pienso, por ejemplo, en un discurso famoso que algunos recordarán sobre la vida en pareja y en general la convivencia, que él decía 3 palabras que nunca pueden faltar: permiso, perdón y gracias. Y de hecho las anuncia desde el inicio y luego ya la desarrolla, ¿no? Qué importante eso, cuando hablemos con otras personas, no perdernos en los detalles o que si esto, que si lo otro, sino más bien tratar de ir a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial aquí? ¿Cuál es ese valor que juntos podemos descubrir? Cuarto lugar, otra cosa importante. Generalmente las personas no recuerdan tanto lo que uno pueda decir. Y en una discusión muchas veces los argumentos no pesan tanto, sino más bien el cómo haces sentir a la persona. Y sí, a veces es más importante no lo que dices, sino el cómo haces sentir al otro con lo que dices. Y puede ser que el otro quizá no esté de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero si esa persona percibe actitudes de apertura, de escucha, de empatía, de compasión, es que entonces probablemente el efecto será mucho más positivo. Y es que entonces quizá la cuestión de los argumentos, pues en lugar de tener el papel principal, más bien, pues lo principal será esa actitud acogida de realmente sentirse hermanos, aun cuando pensemos diferente. Qué importante eso. Nunca perder de vista que somos hermanos. Y como hermanos podemos pensar diferente, sí, de hecho sucede, y a veces en contraposición directa, sí, pero sobre eso está el que somos hermanos. Y qué importante el ayudar a que la gente se sienta eso acogida, y ya después entonces podremos entablar un diálogo más de argumentación. Pero importantísimo estas condiciones favorables. En este sentido, aprender a decir sí.
muchas veces nos quedamos en los pequeños no, que muchas veces son menores que los sí, y estoy seguro que incluso con personas que piensan diferente, si hacemos un esfuerzo, podemos encontrar muchos más puntos en común que lo que nos dividen. Qué importante esto, aprender a buscar los puntos en común y no poner tanto el énfasis en lo que nos divide, en lo que nos separa, sino más bien en eso sí, en esas cosas en las que sí estamos de acuerdo, en esas cosas en las que sí podemos trabajar juntos. En este sentido también, qué importante el tema de las cifras, las estadísticas. A veces hacemos lo posible por defender una postura. Incluso podemos usar estadísticas y podemos perder un poco esa humanidad. No porque las estadísticas no tengan valor, sino porque a veces más que los números que pueden ser confusos, abstractos, a veces más bien ¿qué ayuda más? Pues esa empatía, ese ponerme en los zapatos del otro, ese tratar de comprender lo que me está diciendo, ese tratar de realmente escuchar. Y por último, y quizás para mí de lo que más puede ayudar, si tú terminas un diálogo, un encuentro, habiendo vencido, es que en realidad ya perdiste. Aquí no se trata de unos contra otros, aquí no se trata de demostrar mi punto, aquí no se trata de ganar una discusión. Se trata de que juntos busquemos la verdad, de que juntos caminemos hacia lo que el Papa también llamaría en su encíclica una síntesis superadora, que consiste en ¿qué? En recoger esos valores que proponen una postura y otra, y consiste en caminar juntos hacia la verdad, que al final lo único que puede garantizar una verdadera unión de corazones, una verdadera, pues realmente eso, estar caminando juntos, es que caminamos hacia una verdad, que sabemos que existe y ahí está, y qué importante es eso, aprender a caminar juntos y que no pensemos tanto en cómo le hago para convencer al otro de algo, cómo le hago para que el otro cambie de opinión, cómo le hago para que el otro piense diferente, sino más bien porque eso sería eso, como que yo vencí. No, es que aquí no hay vencidos, o vencemos todos o perdemos todos. Qué importante esto que nos dice el Papa, ¿no? Realmente aprendamos a caminar juntos, aprendamos a descubrir esos valores trascendentes, aprendamos a caminar siempre hacia la verdad. Y probablemente, si empezamos a tener esta actitud frente a los demás, este tipo de diálogo, es que entonces podremos empezar a dar esos pasos hacia esa verdad. Podemos empezar a construir caminos juntos. Y en lugar de vivir confrontados, desacreditándonos unos a otros, más bien podemos empezar a vivir como hermanos que caminan hacia una meta común, hacia una verdad común. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. sufrido y el dolor no
pues mi fe está puesta en ti, pues mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, que soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Esto ya lo he sentido y tu amor no me defraudó. Estoy tan agradecida de recibir tus bendiciones. Hoy mi fe está puesta en ti. Hoy mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Oh Dios, qué grande tu gloria. Oh Dios, qué pequeña mi ofrenda. Señor, solo tú obras maravillas. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Esto ya lo he vivido. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ Antiguo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Nosotros estamos caminando y haciendo sobre temas principales y particulares, todo un proceso. ¿Cuál es este proceso? Y este es el proceso de mirar que somos hermanos verdaderamente, porque es un pueblo de hermanos. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Está buscando el ayudarnos, el confraternizar, la confraternidad, el pasarnos la mano. La unidad comenzó con la monarquía, pero ahora entonces también nos está hablando, como dijimos en otros cursos bíblicos anteriores, dentro de ese conglomerado, de esa congregación, de esa eclesia, de ese cajal, de ese Atiguazú, necesitamos una posición también de autoridad. Y aquí está la jerarquía. Pero atención, que la jerarquía siempre se dan cuenta que está al servicio de la gente y del pueblo. Si yo soy jerarquía y mi pueblo me pide hablar, necesitamos conversar con usted, necesitamos encontrarnos, necesitamos decir nuestras inquietudes. Hace años en botella y yo no le recibo y le envío emisarios y así sucesivamente, ¿verdad?
pero no soy capaz de abrirme, no quiero problemas. Entonces mi compa es líder. Entonces se dan cuenta que dentro, o en tu casa, por ejemplo, como papá, no podés decir eso. Papá, necesito hablar contigo, te dice tu hijo, tu hija. Papá, y contender 1, 2, 3 veces. Habla con tu mamá, famoso, habla con tu mamá. O si no, no, yo no estoy preparado. Anda a hablar con el psicólogo, anda a hablar con el psiquiatra, anda a hablar con el país. ¿Entendiste? Todo solucionando de problemas. Espera, envío emisarios o te envío a otros. El líder, si sos líder, si se te puso ahí, primero tenés que entonces, porque tenés esa gracia ya de la elección, por lo menos pero no pensemos que por el hecho de tener esa elección y esa gracia de elección, nosotros ya eso naturalmente sale. No. Esa gracia actúa en la medida en que nosotros lo ejercitamos. La gracia entonces de liderazgo funciona en la medida en que nosotros nos ponemos al servicio de la gente. ¿Cómo digo yo voy a ser presidente de la República, verdad? Si nunca ejerzo mi liderazgo como presidente de la República? Entonces miro las necesidades, miro cómo anda la salud, miro cómo anda el aspecto entonces del Ministerio de Educación, la educación. No, haré como voy a ser ministro a esto ya. No, ese es un ministro, es alguien que está en un ministerio que tiene que servir. El asunto es que nosotros tenemos una mentalidad, a pesar de que después criticamos, ¿verdad? Criticamos a los demás, vos sos un dictador, a todo el mundo nosotros le decimos así, ¿verdad? Pero en el momento en que te ponen en ese puesto, es difícil ejercer tu ministerio. El nuestro es un ministerio. El ministerio es sacerdotal. Ministerio, oínigo, es un ministro, el que tiene que administrar la gracia de Upeanio. Por eso se nos dice que somos servidores. Nosotros al final no nos consideramos ni ministros, no queremos luego ser ministros, nosotros queremos ser dueños y nos adueñamos del poder, nos adueñamos de la lapicera, ya veré con la lapicera, a la sea lo que a mí se me canta, de estorba, siendo el juicio. Y entonces decidimos nomás por sentimiento. Nos dejamos llevar por los sentimientos, ¿verdad? Nos dejamos llevar entonces por lo que nos puede pasar por la cabeza, ¿verdad? Y entonces ahí es peligroso, ¿verdad? Porque ahí puede entrar la maldad, puede entrar la envidia, pueden entrar todos estos elementos que hacen una jugada muy mal contra ese que está aquí, te está diciendo. Están colocados en una posición de autoridad. Autoridad. Es decir, atención que tu misión es de autoridad en este momento. Y si te juega mal tus sentimientos, entonces, ella la brasilero, furó feio, rapaz. Entonces tenemos que entender, anila yayapoaite, es decir, la autoridad que tiene que estar al servicio de la gente. Te necesitan, poner la cara, andar, hablar, dialogar, visitar, conocer, amar. Entonces, eso es lo que hace verdaderamente, como dice nuestro querido Papa Francisco, ¿verdad? Siempre, hay que tener olor a ovejas. Esta es una persona, ¿verdad?, que caminó las calles ahí de Buenos Aires, que caminó las calles de las villas miserias. Eva las pueblos, ¿verdad? Estos son los que conocen el olor a oveja. Hasta esa expresión es maravillosa, ¿verdad? Incluso en el documento de la iglesia, él lo escribe así, lo pone. Eso está en un documento de la iglesia, que hay que tener olor a oveja. ¿Entendiste? Pero hay que tener un olor a oveja porque está como un príncipe comiendo oveja. ¿Entendiste? Han de tener una oveja porque bebe con un poquito de vinito y estoy aquí en mi poltrona. Sí, tengo el olor a oveja. No, tu olor a oveja no es eso. Tu olor a oveja es entonces, como papá de familia, como mamá, preocuparte de tus hijos, de tu familia, como alguien que está al frente de cualquiera de los ministerios, ¿verdad? Entonces, de conocer a tus empleados, a la gente que está al servicio, que se sientan bien, que se sientan acogidos, que puedan producir a favor de la comunidad.
a favor entonces de lo que nosotros le llamamos, ¿verdad?, la eclesia, porque esa es la eclesia, comunidad coisiopea. La eclesia, el Atiguazú, pero que está en unidad, en comunión, en esa unión que nos une, ¿verdad? Bueno, eso entonces del aspecto de la autoridad dentro de esta identidad que comenzó, esto es lo que trajo la monarquía. La monarquía comienza así, a pesar de que la monarquía es estate quieto, ¿verdad? Sobre todo cuando nosotros vamos pasando y mirando todos los reyes que van pasando. Lean los libros históricos. Sobre los libros históricos. Cada uno de los reyes, ¿verdad?, cómo se comportan, cada uno de los reyes cómo se manifiestan, cada uno de los reyes, ¿verdad?, cómo van hablando. Esto es importante. Miremos ahora otro personaje, y justamente hablando de liderazgo, el más importante dentro de la historia y del caminar bíblico, es Moisés. Moisés es uno de los grandes líderes que nosotros encontramos, ¿verdad? Y cómo la palabra de Dios, cómo el Antiguo Testamento lo pone en primer plano. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos, seguimos con Ñande Yarañe. Estamos hablando en este bloque sobre Moisés principalmente, ¿verdad? Que presentábamos y decíamos el poder que se le da a Moisés, pero es Dios, ¿verdad?, el que le da el poder. Y eso nosotros entendemos así. Como decíamos, un pueblo de hermanos es lo que se está formando. Hablábamos de un liderazgo y aquí se nos pone un ejemplo, el ejemplo de Moisés, el que dirige, el que lidera, el que transmite justamente esa voluntad de Dios, pero transmite la voluntad de Dios. Y transmitir la voluntad de Dios no es imponer. Es interesante también, ¿verdad? En todo el Éxodo, cómo se nos va presentando más adelante, cómo Él va dirigiendo, es buenísimo, ¿verdad? En el capítulo 12, a ver un poco el capítulo 12, cuando hay problemas, o sea, incluso a Aarón, su hermano, y su hermana Miriam le hacen también problema, ¿verdad? Y todos los otros también le hacen problema a Moisés, ¿verdad? Entonces ahí se encuentran, ese era no en el Éxodo, estamos en el libro de los números, el libro de los números, cuando ellos ya están caminando por el desierto, evidentemente que Moisés ya está al frente, ¿verdad?, de su comunidad, y entonces ellos como que se rebelan, ¿verdad? El mismo pueblo se rebela primero y
en el capítulo 12, miren un poco lo que dice. Libro de los Números, capítulo 12, del 1 en adelante. Miriam y Aarón, y estos son los hermanos, Miriam y Aarón se pusieron a murmurar contra Moisés a causa de la mujer cushita con la que éste se había casado. Moisés, en efecto, se había casado con una mujer de Cush. ¿Acaso el Señor ha hablado únicamente por medio de Moisés? Mirá, qué interesante. Aquí entonces tenemos las dos visiones, o mejor dicho, las dos posiciones. Y esto es lo que nos tiene que ayudar a nosotros como iglesia, nos tiene que ayudar a poner las bases y entender lo que significa la prédica verdaderamente, y que muchas veces acusamos sin saber, acusamos porque nos sentimos ofendidos. Pero escuchemos lo que dice aquí. Dice así: ¿acaso el Señor ha hablado únicamente por medio de Moisés? Porque aquí pues es como ir contra la autoridad, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos acusan de que vamos contra la autoridad, vamos contra ese que está al frente de la comunidad, de la iglesia, de la capilla, de tu misma familia, ¿verdad? Entonces vamos contra él, contra tu jefe, ¿verdad? Vamos contra él. ¿No habló también por medio de nosotros? Entonces aquí está el otro aspecto. Hace rato decíamos que el líder tiene que ser capaz de escuchar, tiene que ser capaz de reunir. Bueno, muy bien. Y aquí está el otro extremo. Aquí está donde la comunidad entonces no quiere hacerle caso al líder. Y por eso, allí cuando leímos en Éxodo, ¿verdad? Capítulo 4, donde él se encuentra, ¿verdad? Y si se niegan, decía Moisés, si se niegan a creerme y en lugar de hacerme caso me dicen, no es cierto que el Señor se te ha aparecido. Nosotros somos comunidad, nosotros podemos hacer lo que queremos. Ahí está, atención, ahí está el otro elemento. Y muchas veces a uno le pueden acusar, ¿verdad? Vos soliviantás, ahí está. Recuerden que a Jesús le acusan de eso. A Jesús le acusan porque dice que soliviantaba al pueblo. Dice que Jesús le decía a la gente, dale, vamos a ponernos contra los romanos, dale, vamos a pelear, vamos a luchar. Y se dan cuenta que son falsas acusaciones. ¿Por qué? Y porque nosotros tenemos muchos testimonios. Por favor, la Biblia está llena de testimonios en que justamente Jesús les apacigua y le dicen, no con la violencia. No con la violencia. ¿Se acuerdan en el Getsemaní cuando vienen a tomarle preso a Jesús? Entonces dice que se le lanzan encima y cuando lo van a prender, incluso Pedro saca la espadita que tiene ahí entre la cintura, había sido Pedro, y ya estaba preparado como para luchar contra los romanos. Entonces a Jesús le están queriendo aquí presentar como un sedicioso ya en Yandeuga. Él es sedicioso. Sedicioso es el que comienza ahí, o muñe la gente, o arengazo, ¿verdad? O mocne, ¿verdad? Y entonces le dice, dale pueblo, ya estoy contra él, ¿verdad? Vamos contra el líder, vamos contra él. No señor, le dice Jesús. Pedro, no señor, guarde esa espada. Guarde esa espada, Pedro. No es así que nosotros vamos a luchar y vamos a vencer. Nosotros, ¿sabes cómo vamos a vencer? Solamente con la paz. Nosotros vamos a vencer con la razón, con la conciencia. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad, incluso nuestros enemigos. Y por eso que después también el Evangelio te va a hablar y dice que hay que perdonar al enemigo, hay que amar al enemigo. Ustedes saben que el proyecto de la Biblia es uno de los proyectos más difíciles que pueda existir. O sea, cumplir y vivir de acuerdo al proyecto que nos trae Dios y que nos propone el Señor. Porque nosotros aquí, si seguimos verdaderamente lo que la palabra de Dios, lo que el proyecto bíblico nos trae, verdaderamente tenemos que hacer demasiado esfuerzo y cambiar chip y cambiar mentalidad. Pedro ahí que ya reacciona, nos hemos a la espada, le cortó, dice la palabra de Dios, le cortó la oreja a ese soldado que estaba ahí. Y
Y entonces Jesús le dice, Pedro, por favor, ¿qué estás haciendo? Guarde la espada, no. Y le vuelve a tocar y le vuelve a sanar, ¿verdad? A ese enemigo. Entonces el hecho de que Jesús le vuelve a sanar a ese enemigo, ¿qué es lo que te está diciendo? A ver si vos tenés esa capacidad de reflexión. Le está diciendo entonces que yo, Jesús, no estoy de acuerdo con la violencia. Y por lo tanto, ¿sabes qué? Esa violencia que tal vez fue mal entendida aquí por Pedrito. Pedro entendió mal y entonces agarró la espada y te cortó. Quiere decir que de cierta manera Sheila haya equivocado porque él entendió mal. Pero ¿sabes qué? Te voy a curar de nuevo. Entonces yo me esfuerzo y yo hago y yo voy a reponer, entre comillas, esa mala acción aquí de este compañero mío que no entendió y que quiso esa libertad, la liberación de Israel, porque considera, y ciertamente yo soy el Mesías, pero está entendiendo mal. Yo soy el Mesías que trae la paz. Yo soy el Mesías que trae entonces el diálogo, el entendimiento. Entonces, es mi presencia, o es mi evangelio, o es mi predicación. Eso es lo que verdaderamente, lo que el Papa Francisco lo dice de una manera plástica, maravillosa para nosotros. ¿Qué dice el Papa Francisco? Hagan lío, hagan lío. Jamás dice la hagan lío. No es lo que hace Pedro, agarra la espada y le corta la oreja, no. Jesús incluso, como le está diciendo, le devuelve la salud para decirle, no es esa absolutamente. Yo me responsabilizo y te vuelvo a curar para demostrarte que yo no quiero la violencia, no quiero la sangre. Te curo tu propia oreja de nuevo. Lleva. ¿Por qué la oreja? Y justamente para que vos escuches y entiendas, quiere decir. Que vos entiendas, escuches este mensaje que es un mensaje de qué cosa, de buena noticia, de liberación, de bondad. Vean con la Shawaruande, ¿entienden? Y esto es elemental y fundamental, queridos hermanos. Esto es lo que nosotros tenemos que procurar verdaderamente hacer y tenemos que caminar por este camino. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Eucaristía yo estoy para ti. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí. Soy alimento que la vida eterna da, soy de ti, para ti. Si estás cansado en mí puedes descansar. Si estás perdido en mí tienes un hogar. Si estás hambriento yo te quiero alimentar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. En lo sencillo me he querido yo quedar. Estoy realmente aquí en la fracción del pan. No tengas duda, ven, te puedes acercar, soy de ti. Vive en mí. En medio de la prueba en mí puedes confiar. Si estás herido yo te puedo restaurar. Si estás sediento yo te quiero voy a saciar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. La mesa está servida, te puedes acercar. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí, en plena intimidad. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. Queridos amigos, seguimos con Yandeyara en el Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre uno de los elementos esenciales, ¿verdad?, dentro de la comunidad. En otras oportunidades también ya reflexionamos, ¿verdad?, la figura de Moisés, la figura del liderazgo. Y aquí se nos presenta el que reúne a la comunidad, tiene que ser el líder. Y entonces el líder que es presentado siempre como el que transmite, ¿verdad?, la sabiduría del pueblo, la sabiduría de la gente. ¿Pero por qué? Porque conoce. Vaya a poder transmititas, vaya a poder igualcata, ¿verdad?, a la gente y a las generaciones, esa transmisión, esa tradición. El líder tiene que conocer, ¿verdad?, porque yo no puedo liderar algo si yo no conozco. Por eso que el Papa Francisco insiste mucho en salir, ¿verdad?, iglesia en salida, porque el líder tiene que estar muy atento a las necesidades. Entonces, imagínense, en mi comunidad, si hay chicos de la calle y yo siempre encerrado en mi oficina y nunca salía a las calles,
Y yo no sé, vamos a decir entre comillas, yo no sé que están los chicos de la calle, están ahí, están presentes. Y yo no conozco. Yo no visito las casas, yo no visito a los enfermos. Y bueno, yo no sé. Entonces en mi comunidad, los enfermos que existen, ¿verdad? ¿Cuántos enfermos existen en mi gran familia, ¿verdad? En mi parroquia o en mi capilla o donde sea, ¿verdad? En mi área, en mi jurisdicción. Qué lindo que es eso, ¿verdad? Eso es una mentalidad, ¿verdad? Evangelizadora. Esa es la mentalidad que el Papa Francisco nos propone. Pero eso tiene todo, se dan cuenta, el fundamento bíblico. No es que a él nomás también se le ocurrió porque a mí me gusta, porque viste que yo soy no sé qué cosa. No, aquí no es porque yo soy tal cosa, ¿verdad? Aquí es porque uno siente esa voz del Espíritu de Dios y que nos dice hay que salir hacia afuera, hay que salir hacia la gente, hay que dejarse tocar por ese sentimiento profundo, ¿verdad? De un Dios que nos ama y que nos quiere. Eso es lo que entonces nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con otro elemento, porque nuestra propuesta, o por lo menos la propuesta que hasta ahora estamos encontrando, número 1, number 1, es un pueblo de hermanos. Y es la única manera de formar el pueblo de hermanos. Porque entre hermanos tenemos que conocernos. Entre hermanos, el frater, la fraternidad, significa justamente yayehe. Y fíjense, si aquí tenemos que hacer una fraternidad sin ser todos de la misma sangre, a la cuenta, eso sí que nos va a exigir mucho más. Si fuésemos de la misma sangre, ¿verdad? Y todos estábamos ahí, evidentemente que ahí cambiaría un poco, pero igual, tampoco no es simplemente, por lo menos teológicamente hablando, y como se nos demuestra aquí, Caín y Abel es un ejemplo claro, ¿verdad? Ahí entonces es una aborción, es un aborto, en el sentido de que no hay fraternidad, o se rompe la fraternidad, o yo rompo, porque Caín es el que rompe, ¿verdad? La fraternidad, caná, que quiere decir robar, roba entonces esa posibilidad de amistad, de hermandad, de cercanía, de ayuda mutua, y al contrario, yo te quito, ¿verdad?, de tu realidad. Vamos al campo, vamos a otro lugar. Es como decir, te quito entonces de esa situación donde vos te realizás, donde vos estás realizándote como persona. Entonces, aquí en lugar de venir al encuentro del hermano, lo que hago es sacarle para matarle. ¿Se dan cuenta? Eso es entonces, no diría solamente una imposición, sino que aquí lo que nosotros estamos haciendo es una fuerza contra esa persona, es un empuje, es un empujón que le estamos dando y le estamos sacando de esa realidad donde ese hermano se está realizando, ¿verdad? Donde está prestando un servicio importante. Pero en fin, todo esto es reflexión teológica y todo esto nosotros tenemos que entenderlo desde una realidad de nuestro contexto histórico, aquí y ahora, como siempre decimos, aquí y ahora. En un sentido más profundo decimos que el camino de santidad lo vamos realizando nosotros aquí y ahora. Bueno, vamos entonces, dice un poco más adelante, le manda al rey, a este líder que se encuentra y que ya es hermano, aquí y ahora, porque ese hermano es un líder, conoce la realidad, que transcriba para sí una copia de la ley. Querido rey, querido líder, querido líder, te pido que transcribas, que tengas aquí a mano el Código de Derecho Canónico, que tengas a mano el código que es la Biblia, que tengas a mano ese estatuto de tu fundación, ese estatuto de tu agrupación. Querido amigo, que tengas entonces las normas, ¿verdad?, dentro de tu institución. Esto es lo lindo, ¿verdad? Una copia de esa ley. Deuteros nomos, ahí está. Deuteros nomos. Lo tengas en un libro, que la tenga consigo y la lea todos los días de su vida. Todos los días de su vida tenemos que estar atentos
¿Por qué, queridos amigos? Y porque justamente así como la palabra de Dios, ¿por qué decimos que la tenemos que tener todos los días y la tenemos que reflexionar todos los días? La palabra de Dios tenemos que hacerla así porque nos presenta aquí uno de los elementos fundamentales y característicos, ¿verdad? Que es conocer la palabra de Dios, que es conocer la voluntad de Dios. Pero conocer la voluntad de Dios quiere decir conocer esa manifestación y revelación que Dios hace a través de nuestra propia historia. Entonces, queridos amigos, vamos a pedir esta gracia especialmente hoy, al concluir nuestro programa, por el día de hoy, en que yo les dejo la bendición de este Señor que nos quiere, que nos ama, que nos busca, que nos llama y nos hace reflexionar. Liderazgo significa conocer a tu pueblo, conocer a tu gente. Liderazgo significa recibir a tu pueblo, escuchar la voz del pueblo. Y entonces desde ahí poder caminar juntos. No somos déspotas, no somos tampoco príncipes para estar encerrados, sino que somos iglesia en salida. Y la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.